Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a través de las redes de plusmasradio.com y atoplus.com. En esta ocasión les estaré narrando un breve fragmento del final de este libro, Historia de Colombia y sus oligarquías, del escritor, periodista y columnista Antonio Caballero, que ya falleció hace poco. Y este libro, que fue publicado en el año 2018 por el Ministerio de Cultura y Biblioteca Nacional de Colombia, Historia de Colombia y sus oligarquías. Y dice así, a modo de conclusión: la guerra y la paz. No es fácil encontrar un personaje que resuma lo que han sido los últimos 30 años trágicos y cómicos de nuestra historia. Tal vez la Virgen de los Sicarios de la novela de Fernando Vallejo, a quien van a dar gracias los aprendices de asesinos. Los protagonistas son demasiado numerosos, tanto físicos como simbólicos. Hay uno que podría ser colectivo y abstracto, el vaivén entre la inclinación por la guerra y la preferencia por la paz, que ha producido la zigzagueante conducta de todos los gobiernos de estas 3 décadas, la sucesión de ofensivas frontales y tentativas de apaciguamiento con los narcos, con los paramilitares, con las guerrillas insurgentes. Así se explica el enfrentamiento de los últimos 16 años entre los gobiernos opuestos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, opuestos en el tratamiento que se le debe dar al más álgido punto de nuestra tragedia, que es el interminable conflicto armado. Uribe negaba que existiera y se esforzó durante 8 años por machacar militarmente sus manifestaciones, que él llamaba y sigue llamando narcoterrorismo. Santos, después de haber sido ministro de Defensa de Uribe y asestado alguno de los más contundentes golpes militares a las guerrillas, y por otra parte destapado la más grande vergüenza criminal de las Fuerzas Armadas colombianas, los falsos positivos, quiso darle una solución política a través de conversaciones de paz, cuyos resultados aún están en veremos cuando esto se escribe. Y esas 2 propuestas, guerra y paz, han dividido agriamente al país en 2 mitades prácticamente iguales y fomentado el odio entre los ciudadanos. Pero hay un tercer elemento, la droga, que alimenta la guerra y se interpone en la consolidación de la paz. Uribe dice que las FARC son el primer cartel narcotraficante del mundo. Y aún restando la parte de exageración propia de la retórica del expresidente, es un hecho que en muy buena medida las FARC, y mucho menos, pero también el ELN, han vivido económicamente del tráfico de drogas ilícitas, lo cual es cierto también de las demás actores del conflicto, de los grupos paramilitares de los años 80 y 90 y de sus actuales sucesoras directas, las BACRIM o bandas criminales, de los narcotraficantes propiamente dichos y de alguna manera retorcida de la misma fuerza pública, copiosamente financiada por los 10.000 millones de dólares que le ha dado el Plan Colombia en los últimos 15 años. Un plan que fue justificado como contribución de los Estados Unidos a la lucha colombiana contra el narcotráfico y en la práctica se usó para combatir la insurgencia guerrillera, lo cual significa que los consumidores de drogas ilícitas, norteamericanos en su mayoría, han financiado un lado de la guerra interna colombiana y los contribuyentes norteamericanos han financiado el otro. Colombia ha puesto el campo de batalla y los muertos. Y su propia destrucción, la guerra, alimentada por la droga, que a su vez se sostiene como negocio gracias a su ilegalidad, genera más ilegalidad. Es imposible calcular cuál es la proporción de los habitantes de Colombia que hoy vive del delito, o que con el delito redondea sus ingresos. Desde jueces de la Corte Suprema que venden sus fallos por miles de millones de pesos, hasta policías de tránsito que extorsionan a los automovilistas por 50.000 pesos. Fundadores de pirámides de inversión, banqueros fraudulentos, funcionarios corruptos, contratistas incumplidos, evasores de impuestos, ladronzuelos de esquinas, sicarios de oficinas de cobro, dirigentes deportivos, directores y dueños de clínicas, mineros ilegales de oro y de coltán, exportadores de especies animales protegidas, más todo el mundo numeroso que gira en torno a la droga propiamente dicha, los campesinos cocaleros, los raspachines, los pilotos y los lancheros, los contadores, los capos, los guardaespaldas, las putas, y del otro lado de enfrente, los muchos que viven de perseguir la droga ilícita, jueces, fiscales, policías.
El delito es el recurso natural que más empleo da en Colombia. El resto es subempleo informal, desempleo, rebusque y exilio. La 10ª parte de la población de Colombia ha tenido que irse del país a buscarse la vida. Es muy triste todo esto, sin duda. ¿Y alguien tiene la culpa? Yo creo que sí, quienes han dirigido y pretendido dirigir el curso de nuestra historia. Los que han tenido en sus manos, para decirlo con la solemnidad pomposa que ha caracterizado su prosa, el timón de la nave del Estado. Es decir, las oligarquías a las que se refiere el título de este libro. En el epígrafe del capítulo 13 cité una frase reveladora dicha por quien fue tal vez el más lúcido de los estadistas colombianos de los últimos 100 años. El para entonces expresidente de la República, Alfonso López Miquelsen, interrogado por el periodista Enrique Santos Calderón en su libro entrevista Palabras pendientes, sobre si se consideraba en algo responsable de la situación del país a finales del siglo XX. Respondió con cínica sencillez: si soy responsable, no me doy cuenta. Esto hace parte de las conclusiones del libro Historia de Colombia y sus oligarquías, publicado por Antonio Caballero, ya fallecido hace poco tiempo, uno de los periodistas más destacados y también columnistas y caricaturistas que ha tenido este país. Esta fue una breve narrativa para las redes sociales de plusmasradio.com sobre la situación actual del país y de cómo la historia de las oligarquías ha hecho prácticamente de Colombia su empresa, incluso para el crimen. Les habla Luis Restrepo Aristizábal. Sigan conectados con la mejor información y programación a través de plusmasradio.com y atoplus.com.